Saludos cordiales. El día de hoy haremos 3 preguntas relacionadas a 3 diferentes temas vistos en clase. Estos temas son el número 2, la aparición de plantas y bosques, y resolveremos la pregunta ¿cómo fue la evolución de las plantas? Tendremos en cuenta conceptos como la invasión de la tierra firme, la evolución de tejido conductores de fluidos, la aparición de plantas con semillas y la evolución de plantas con flores. Adicional a este tema, abordaremos el tema número 5, vertebrados y conquista de la Tierra, en el cual se mencionarán conceptos como grupos, adaptaciones y transiciones, además de otros conceptos relevantes en este aspecto. Finalmente cerraremos con el tema de las grandes extinciones. La pregunta al respecto es, ¿los científicos han identificado otra clase de extinción además de las vistas en clase? Aquí explicaremos un poco más sobre el guadalupiense. Entonces, seguimos con la aparición de plantas y nos hacemos la pregunta, ¿cómo fue la evolución de las plantas? Y hay 4 principales razones por que las plantas pudieron evolucionar de tal manera. La primera es la invasión a la tierra firme, que se divide en dos. En tener una buena estrategia de supervivencia, que tiene como el hábito del crecimiento, la capa impermeable que tienen, los poros, las cavidades laberínticas internas y la simbiosis que llevan dentro, o sea, que usaban con otros organismos en la tierra. Y otra estrategia importante era la estrategia de reproducción, que eran esporas con paredes esporopelonina, esporofito elevado del suelo y embrión retenido en el arqueón. Luego, otro que ayudó a la evolución de las plantas fue la evolución de tejidos conductores de fluidos. Esto ayudó bastante por los conductos tubulares con poca resistencia al flujo y las paredes reforzadas que impiden el colapso de los conductos. La tercera cosa que ayudó a la evolución de las plantas fue la aparición de las plantas con semilla. Y las plantas con semilla ayudan porque retienen megasporas en el megasporangio, producen una sola megaspora, o sea, una semilla grande, y un gametofito contenido dentro del esporofito. Finalmente, algo que ayudó también bastante a la evolución de las plantas fue también la evolución de las plantas con flores. Y esto fue porque así, de esta manera, tenían doble fertilización y tenían un endospermo triploide. Ok. Ahora, ¿de qué manera afectó el carbonífero con la conquista del aire? El Carbonífero fue una época que se situó al final de la era paleozoica. Su nombre se debe a los enormes depósitos de carbón subterráneos que tenía. Bueno, a mediados de esta época del Carbonífero, la concentración de carbono aumentó un 20% más de lo que había al inicio de la época, es decir, inicialmente estaban 15% y pues para mediados de la época están en 35%. Es decir, esto afectó en la manera en la que la densidad del aire aumentó. Inicialmente estaba en 1.15 kilogramos por metro cúbico y pues en ese momento, cuando estaba al 35%, la densidad estaba en 1.55 kilogramos por metro cúbico. Una teoría que surge a raíz de esto es que pues al ser el aire más denso, sumado con las altas cantidades de oxígeno, los incendios eran muchísimo más frecuentes, por lo que estas condiciones facilitó la aparición de alas, es decir, los animales terrestres morían carbonizados por los incendios, en cambio los que pues sí poseían alas podían salvarse esos incendios pues gracias a la facilidad de las alas. Lo que se dice es, lo que se cree es que también estas alas inicialmente fueron diseñadas para planear. Lo que hacían era saltar de una copa u otra para conseguir su alimento. Listo. Los científicos han identificado otra clase de gran extinción, además de las vistas en clase. Vamos a ver. La mayor extinción masiva de todos los tiempos es la del Pérmico Triásico, que ocurrió hace casi 252 millones de años.
Esta eclipsó otro evento de extinción que tuvo lugar solo 8 millones de años antes, al final de la época guadalupiense, en donde se presentó una disminución del oxígeno en los océanos, que es síntoma del calentamiento por efecto invernadero, lo que tiene consecuencias preocupantes para los efectos del cambio climático. La extinción del guadalupiense resultó asombrosamente perjudicial para la biodiversidad. La pérdida de taxones del guadalupiense es mucho mayor que la del pérmico, y en el guadalupiense se presentó una inundación de lava que erupcionó en el océano hace 260 millones de años y que discurrió a lo largo de 1.000.000 de kilómetros cuadrados. El fenómeno desencadenó columnas de metano y dióxido de carbono que causaron estragos en el clima y aniquilaron hasta un 60% de las especies marinas, la mayoría en aguas tropicales del supercontinente Pangea. Esta inundación de lava data de finales del Guadalupiense, que ocurrió en un periodo de 100.000 años, que es solamente un instante en términos geológicos. Esto generó cambios en el ecosistema, como enormes arrecifes de corales y esponjas que sufrieron un desplome generalizado. También se extinguieron muchas especies de cefalópodos llamados amoniotes, y también muchas especies que se extinguieron en el Guadalupiense se atribuyen por error a la extinción del Pérmico Triásico.